emoción. Levanta la voz, que arranque la emoción. Es Radio Up, renace la pasión. Bueno, vamos a remontarnos a los primeros días del gobierno actual, hablamos del gobierno nacional, cuando en el marco de la serie de transformaciones sobre los organismos del Estado, hizo que el ministerio llamado de Capital Humano absorba muchas áreas, de las cuales algunas tenían la responsabilidad de ejecutar planes o programas que se habían iniciado en la gestión anterior. Una de esas áreas, el área de Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que en ese momento estaba a cargo de otro funcionario, no de la que estábamos hablando hoy, de la doctora Casino, que fue la que compró hace unas semanas atrás la cafetera de 2 millones de pesos y que hizo un catering por 3 millones de pesos para 50 personas. Bueno, no estamos hablando de esta funcionaria, estamos hablando de quien estaba en ese momento a cargo de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que es Pablo de la Torre. En ese momento fue uno de los principales impulsores de esta etapa de revisión que se iniciaba en los últimos días de diciembre de 2023, y a partir de ese momento empezó una campaña de salir a decir públicamente que muchos de los programas estaban alimentando ñoquis, en esos términos. Y principalmente apuntaron contra el programa que se llamaba Potenciar Trabajo. Decía que en esa órbita se estaban justificando una serie de derogaciones que se destinaban a gente que no prestaba servicios, que no trabajaba. Se empezó a utilizar mucho las redes sociales para mostrar supuestos casos de fraude al Estado, y por eso se decidió suspender unas semanas después el pago del Potenciar Trabajo, y así durante 3 meses a muchas familias que dependían del Potenciar Trabajo no se le hicieron los pagos de esa mensualidad que les llegaba en algunos casos para complementar salarios compuesto por actores privados, o en otros casos por trabajadores que se desempeñaban en otras dependencias públicas que también contribuían al mantenimiento de la familia. Meses después, en marzo, se da de baja el Potenciar Trabajo y se ponen en marcha otros 2 programas para reabsorber a gran parte de la gente que había sido monitoreada o auditada. ¿Y por qué hago referencia a esto? Porque esos meses que no se pagaron los Potenciar Trabajo generó una deuda importante. El ministerio no hizo las erogaciones, los pagos, y se empezaron a judicializar esos casos, muchos de ellos en diferentes provincias de nuestro país. Hubo abogados que hicieron presentaciones colectivas en representación de varios beneficiarios del programa Potenciar Trabajo, y finalmente ayer llegó una sentencia que es la primera sentencia de fondo que va a consolidar un reclamo contra la gestión Milei. Es la primera vez que un fallo llega a esta instancia, es decir, una vez que sucede el fallo de primera instancia, se apela y llega a la instancia de la Cámara Federal en este caso. En Corrientes determinó que esa suspensión del pago de los Potenciar Trabajo fue inapropiada, y que además se tomó esa decisión basándose en información que era errónea o en información falsa. Por lo tanto, dispuso la Justicia Federal de Corrientes que a 500 personas de la provincia de Corrientes se le pague los meses que no se le pagaron del Potenciar Trabajo. Esta síntesis la hago breve para introducir en el tema, porque vamos a hablar con el abogado que representó a estas familias. Es abogado especialista en Derecho Administrativo, es el doctor Juan Manuel Cubilla, y con él vamos a hablar unos minutos sobre este caso. Buen día, Juan Manuel, ¿cómo estás? Buen día, gracias por atendernos. Muy buenos días, mis estimados, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias por este tiempo. Juan Manuel, ¿podríamos pasar en limpio lo que dispuso ayer la Cámara Federal en el caso que vos estás representando? ¿Qué puntos podemos pasar en limpio de esta sentencia? No, sin duda el relato bien detallado que hiciste condice exactamente con la situación que vivieron más de 18.000 familias a nivel nacional. Recordarán esta situación lamentable de ver al vocero presidencial Manuel Adorni en conferencia de prensa informando que el Ministerio de Capital Humano y el fiscal Marijuán habían realizado un trabajo de entrecruzamiento de datos y había permitido detectar el fraude
al Estado Nacional en no sé cuántos miles de millones de pesos, derivado de personas inescrupulosas que cobraban el potencial trabajo cuando en realidad no deberían estar haciéndolo por tener incompatibilidades, en este caso por ser empleados públicos de la provincia, por ejemplo. Ese fue el caso de 500 familias correntinas que fueron inmediatamente los primeros días de enero, estamos hablando entre el 5 y el 4 de enero, fueron suspendidos en el potencial trabajo sin posibilidades de poder ejercer su derecho de defensa, sin poder acreditar la situación porque tenían derecho a ofrecer pruebas y podían ofrecer pruebas y tenían prueba de que efectivamente no habían hecho ningún tipo de incumplimiento del programa y que no eran, como sostuvo el fiscal Marijuán y les inició una causa penal en tal sentido, no eran defraudadores al Estado. Una situación caótica que nosotros, gracias a Dios, gracias a un grupo de ellos que se acercó al estudio y nos pidió colaboración, pudimos atender. En este caso somos abogados de casi 100 de esas 500 familias, el resto nos animó a judicializarlo y pudimos iniciar este grupo de expedientes, porque fueron, imaginarás, primeros días de enero, así como iban llegando los grupos, íbamos presentando los amparos, y terminamos presentando 12 amparos por esta gente que fue injustamente. Hay que recordar que potencial de trabajo son personas trabajadoras que trabajan en el ámbito privado y que necesitan de esta ayuda para llegar a fin de mes, ¿no? Gente como albañiles, gente como profesores que dan clases particulares en el barrio, el electricista del barrio, la maestra. Por eso hay que entender lo gravísimo que fue para ellos que sus datos personales sean publicados en Internet, y no solo publicados en Internet, sino publicados por los funcionarios del gobierno y en el Boletín Oficial de la República, así como en los medios masivos de comunicación, Tarín, La Nación, haciéndose eco y publicando la lista de los beneficiarios, profundizando un daño enorme, una estigmatización enorme de quienes fueron tratados de planeros y corruptos, ¿no? Algo sin precedentes para un gobierno que toma esta medida encima, como bien lo sostuviste vos y lo reconoció la Cámara, con información falsa. Algo realmente inentendible, pero bueno, en ese contexto se inició la causa, se dictó una medida cautelar que ordenó que estas personas vuelvan en abril, volvieron al potencial trabajo, fueron derivados algunos de ellos a los 2 programas que nacieron del potencial trabajo y que implementó el Ministerio de Sandra Petovelo, pero quedó esto pendiente, ¿no? Y eso lo dice la Cámara, quedó esto pendiente. Por 4 meses esta gente no cobró y eso generó un desbarajuste, un desequilibrio en su vida económica que necesitaba encontrar una respuesta. El juez federal de Corrientes, Juan Carlos Vallejo, dictó una sentencia vergonzosa, lavándose las manos de esta situación. Y fue la Cámara Federal de Apelación, con las firmas de Sotelo, Espesot y González, la que realmente puso en su lugar la dignidad humana. Le ordena y condena al Estado Nacional no solo a esta incorporación que ya fue cumplida a través de la medida cautelar, sino también al pago de los meses caídos, de los meses que no cobraron, con intereses. Por supuesto también a cubrir los gastos de la causa que el doctor Vallejos había impuesto en cabeza de las personas, ¿no? De las personas damnificadas. La verdad, un fallo vergonzoso el de Vallejo, tan vergonzoso como tan extraordinario el fallo de la Cámara, que de forma clara y contundente pone en su lugar la dignidad y los derechos humanos de esta gente que sufrió semejante barbaridad, ¿no? Juan Manuel, vos hacías referencia a que, bueno, 400 personas quedaron por fuera de la presentación. 500. Bueno, y también tomando el resto de las personas que pudieran acceder a este fallo, ¿crees que pudieran haber futuras presentaciones haciendo referencia a esta jurisprudencia? En principio, nosotros tratamos por los plazos de que muchas personas se introdujeran en esta causa. Lastimosamente, la decisión de las organizaciones sociales a nivel nacional
que eran las grandes coordinadoras de estos programas, fue no hacer juicio y hacer un reclamo administrativo. Les aconsejaron a los beneficiarios que no judicializaran por miedo a la represalia, algo lamentable porque la verdad que es importante valorar la lucha judicial y perderle miedo a ir a la justicia a reclamar los derechos. Y eso lo que hizo fue que muchos de ellos perdían la oportunidad de cobrar esto. Lo que sí sabemos es que vamos a avanzar en una nueva etapa porque este es un fallo bisagra. ¿Por qué? Porque declara y constata algo que nosotros necesitamos que se diga, que el Estado Nacional utilizó información falsa para hacer tomar esta medida, por lo que posibilita, por el hecho de la publicación de los datos personales, por el hecho de la estigmatización, por el hecho del desequilibrio económico generado, la futura acción de daños y perjuicios que sí podemos hacer en nombre de representación de estos 500 correntinos que tienen todo el derecho del mundo de demandar una indemnización no solo al Estado, sino en este caso ya a cada uno de los funcionarios públicos a título personal que intervinieron en este mamarracho jurídico, ¿no? Juan Manuel, te agradecemos mucho el tiempo y los conceptos que nos compartiste. Quedamos acá a disposición para seguir la causa y ver cómo continúa esta discusión que evidentemente ha tenido, como decías vos, un fallo bisagra y que ha abierto esta posibilidad de que se le reconozcan los derechos vulnerados a este numeroso grupo de familias. Muchas gracias. Por favor, a ustedes por el interés en la causa. Juan Manuel Cubilla hablaba con nosotros, es abogado especialista en Derecho Administrativo, es de la provincia de Corrientes, en la ciudad de Corrientes, donde se encuentra la Cámara Federal de Apelaciones en esa provincia, en esta primera sentencia firme, que atiende la cuestión de fondo y que tiene que ver con que las disposiciones que emanaron del Ministerio de Capital Humano para suspender el pago a en todo el país fue a 18.000 familias que cobraban el potenciar trabajo, acusándolos de ñoquis, acusándolos de estar cometiendo un fraude al Estado. Bueno, de esas 18.000 familias, 500 se encontraban en Corrientes. De esas 500 familias, algunas lograron presentar amparos, son 12 las que presentaron amparos, pero en la causa colectiva llegaron a ser 100 familias. Es decir, quedó un grupo por fuera.